Esta foto que les muestro de entrada corresponde a un lote de ventiladores que ingresaron al hospital a raíz de la dotación de equipo debido al aumento de casos de pacientes con insuficiencia respiratoria grave que evolucionaron hacia distrés respiratorio como consecuencia del virus SARS-CoV-2. A pesar de que cada uno de estos ventiladores tiene marcas distintas, los principios sobre los cuales se basa su funcionamiento son exactamente los mismos. Entonces, vamos a concentrarnos en la ventilación mecánica de esos pacientes que tienen distrés respiratorio, enfatizando el concepto de neumoprotección. Este es el doctor John Marini. Él es intensivista, tiene un libro de ventilación mecánica, es parte del staff de intensivistas en la Universidad de Minnesota. Y a él se le considera, junto con otras figuras como el doctor Luciano Gattinone, como el doctor Marcelo Amato, como el doctor Jesús Villar y una serie de personajes que han estado haciendo investigaciones acerca de lo que sería la ventilación neumoprotectora. Un tema que hasta hace unos 30 años era de poca relevancia. Sin embargo, cuando empezaron a hacer comparación de diferentes estrategias ventilatorias, se dieron cuenta de que algunos pacientes fallecían no tanto por la enfermedad primaria que llevó a la insuficiencia respiratoria, sino que posiblemente la estrategia ventilatoria puede ser la causa de la mortalidad de muchos de esos pacientes. Y fue así como se acuña el concepto de VILI, lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica. El doctor John Marini ha escrito una gran cantidad de literatura acerca de ese concepto de lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica. También es asesor de muchas empresas que están desarrollando equipos de ventilación mecánica. Y una frase muy importante del doctor John Marini, una autoridad en ventilación mecánica, es la siguiente. Él dice, la ventilación mecánica ya llegó al límite de su capacidad para reducir la mortalidad de los pacientes. En otras palabras, prácticamente los aparatos que contamos para ventilación mecánica están dotados de tal versatilidad que el clínico programa lo que se le antoje. Quiere decir de que ahora dependen más del enfoque de ventilación neumoprotectora y no tanto de la limitación de equipo de ventilación mecánica. Para ser todavía más explícito, literalmente con la aparición de un nuevo modo de ventilación mecánica no va a mejorar la mortalidad de los pacientes que tienen síndrome de distrés respiratorio. Prácticamente depende de cómo el clínico programe los parámetros en estos pacientes, evitando la lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica, PILI. Y hoy vamos a concentrar en uno de los tipos más importantes de lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica. Pero antes de hablar explícitamente, quisiera hacerles una pregunta de reflexión. ¿Cuánto representa la energía de una patada voladora? ¿Cuánto representa la energía de una patada voladora? Para aquellos que en algún momento han experimentado una patada voladora, se da cuenta de que realmente duele, independientemente de cuál parte anatómica de su cuerpo ha recibido el impacto, duele. La respuesta a esta pregunta lo vamos a contestar al puro final, pero recuerde esa pregunta. ¿Cuánto representa la energía de una patada voladora? Conforme vamos a ir desarrollando el tema, se van a dar cuenta de que esta pregunta y su respuesta tienen muchísima importancia para entender el concepto de ventilación neumoprotectora.
Entonces, el día de hoy vamos a hablar de ventilación mecánica en síndrome de distrés respiratorio agudo. Esta es la parte 3 de 2. Puse parte 3 de 2 porque al principio, cuando empecé a preparar la charla de ventilación mecánica para pacientes de distrés respiratorio, lo hice en uno seguido. Sin embargo, en vista de que hay muchos tópicos que son detalles finos y había que ir despacio, entonces terminé separando en dos temas. Creí que ya había terminado, pero después me di cuenta de que faltaba un detalle muy importante, que es completar, completar lo que se habla de ventilación neumoprotectora. Ese es el menú de los temas que vamos a revisar el día de hoy. Ya habíamos tocado en los dos primeros temas de los sábados previos sobre conceptos generales de síndrome de distrés respiratorio. Hablamos también de los criterios de definición de síndrome de distrés respiratorio. Y ahora nos vamos a concentrar en la última parte del tema de manejo ventilatorio, enfatizando en la neumoprotección. Cuando hablamos de estrategias de neumoprotección, lo que buscamos es que el ventilador mecánico no vaya a ser un factor para contribuir a la morbimortalidad. Y para ello hay algunas reglas básicas. Estas son 5 estrategias básicas de neumoprotección. Obviamente hay más, pero para efecto de esta charla habíamos tocado los primeros 4 y hoy vamos a hablar de el último, que está como poder mecánico cercano a 12 julios por minuto. Para hacer un repaso, en estrategia neumoprotectora, primero tenemos que evitar volumen de aire corriente excesivos. Eso significa que no debemos administrar a los pacientes volúmenes de aire corriente de más de 6 a 8 cc por kilo de peso ideal. En el año 2000 se realizó el estudio que permitió despejar de cualquier duda de que los volúmenes excesivos en orden de 10 y hasta 15 cc por kilo aumentaba la morbimortalidad. Este fue el estudio de ARDS Network. Y a partir de ahí, desde el año 2000, hace 20 años, se establece claramente de que volúmenes excesivos incrementaba la mortalidad, inclusive prolonga los tiempos de ventilación mecánica y también hay menos posibilidad de que un paciente en un periodo de observación de 3 meses esté fuera de hospital con buena recuperación funcional. La segunda estrategia de neumoprotección consiste en evitar presión meseta excesiva, es decir, buscar parámetro ventilatorio que permita de que la presión en la vía aérea, la presión meseta, que es un parámetro para estimar la presión alveolar, no sea superior a 28 centímetros de agua. Recordemos de que la presión pico es la presión más alta registrada en la vía aérea, pero esta presión pico no correlaciona con la presión que existe a nivel de los alvéolos. Cuando establecemos una pausa inspiratoria, se igualiza la presión en el circuito artificial, en la tráquea, en los bronquios y distalmente a nivel de los alvéolos. Esta presión también se le conoce como presión de pausa, presión plató, presión meseta, representa la presión de los alvéolos. Cuando hablamos de barotrauma, no es que se va a romper la tráquea, no es que se va a romper un bronquio. Estos son muy resistentes porque su pared es gruesa, pero no es así en el caso de los alvéolos, que como sabemos está formada por una fina capa de células alveolares de tipo 1 y tipo 2. Una presión
por encima de 28 centímetros de agua se asocia también con peor pronóstico, sobre todo con barotrauma, y muy acompañante a este concepto de barotrauma está el de polutrauma. La tercera estrategia es aplicar PIP. Sin embargo, el concepto de PIP ideal no existe como tal. Para cada paciente no hay una talla única en cuanto a PIP. Existe estrategias como titular PIP hasta que la condición hemodinámica lo permita, o titular PIP hasta que obtenga la mejor oxigenación. Pero en los últimos años se está preocupando de que la titulación de PIP sea más bien buscando el menor impacto en cuanto a ventilación de espacio muerto. Una titulación excesiva de PIP va a causar de que algunos alvéolos sobredistendidos evite que la sangre llegue a perfundirse al alvéolo y se produce un incremento de espacio muerto porque serían alvéolos ventilados pero no perfundidos. La cuarta estrategia es titular la presión de distensión o driving pressure cercano a 15 centímetros de agua. Este concepto de driving pressure fue introducido por el doctor Marcelo Amato y encontró de que si logramos mantener una presión de distensión o driving pressure menor de 15 centímetros de agua, podemos evitar la sobredistensión del pulmón, que como sabemos, en los pacientes con distrés respiratorio, en un adulto, tiene anatómicamente el tamaño de los pulmones de un adulto, pero funcionalmente hay una reducción de la cantidad de alvéolos funcionales. Y ese es el concepto de baby lung o pulmón de bebé. O sea, tiene el tamaño de un pulmón de un adulto, pero funcionalmente se comporta como el pulmón de un bebé debido a una disminución de la cantidad de alvéolos funcionales. Y la quinta estrategia de neumoprotección es el poder mecánico cercano a los 12 julios por minuto. Este probablemente es el punto más difícil de entender, por eso fue que intencionalmente lo dejé de último. Y de hecho el día de hoy vamos a tocar este quinto parámetro de neumoprotección. Programar de tal manera que el poder mecánico que está recibiendo ese paciente esté cercano a los 12 julios por minuto. Para entender este concepto, primero vamos a analizar cuáles son los ingredientes para que la ventilación mecánica sea deleteria y cause un daño hacia el paciente. Una estrategia de soporte vital salva la vida del paciente evitando que se muera de hipoxemia o de hipercapnia, pero a su vez esa misma estrategia puede tener daño colateral y ese daño colateral se llama BILI. ¿Cuáles son los ingredientes entonces para que aparezca BILI? Podemos resumir en dos grandes ingredientes. Número uno, cuando hay heterogeneidad de la lesión pulmonar. Número dos, cuando hay un exceso de energía aplicada durante la ventilación mecánica. ¿Qué significa el ingrediente número uno? La heterogeneidad de la lesión pulmonar. Para ilustrar, vamos a mencionar la situación de un trompetista. Un trompetista, cuando logra producir las notas más altas, y si uno tiene un manómetro en su boca, se puede fácilmente medir presión por encima de 100 centímetros de agua. Ahora, ¿por qué un trompetista generando tal presión de 100 centímetros de agua no tiene lesión pulmonar al final del concierto? Es muy curioso. En cambio, algunos pacientes con presiones, por ejemplo, de una tercera parte, tal vez unos 30 centímetros de agua, esa presión sí puede causar lesión grave de sus alvéolos. Pues el trompetista tiene pulmones sanos, y no solamente sanos, sino que está simétricamente sanos. O sea, todas las unidades alveolares
son de iguales características. De tal manera que esos 100 centímetros de agua de presión se va a distribuir de forma homogénea entre los alvéolos de arriba, de abajo, de adelante, de hacia atrás, del pulmón derecho al pulmón izquierdo. Esto disipa la energía y evita la lesión por presión excesiva. ¿Qué pasa con un paciente que tiene un síndrome de distrés respiratorio? Acá podemos ver la tomografía de un paciente que tiene un síndrome de distrés respiratorio. Esta imagen ahora ya es muy cotidiana para nosotros. En época de pandemia por SARS-CoV-2, estas tomografías son prácticamente la cotidianidad. Un montón de alvéolos enfermos, pero mezclados con alvéolos que no están tan enfermos, incluso algunos alvéolos que están completamente sanos. Si pintamos de colores, nos damos cuenta de que esa tomografía representa 3 poblaciones de alvéolos. En color verde, esas zonas negras corresponde a zona aireada, o sea, alvéolos más o menos normales, más o menos sanos. Luego tenemos en color naranja la zona reclutable. Y por último, de color fucsia, la zona consolidada, que no se puede reclutar. Eso significa que si nosotros aplicamos la misma presión a nivel del circuito instrumental, con total seguridad, los gases frescos se van a ir primero a las zonas de mejor distensibilidad, o sea, las zonas verdes. Quiere decir que si nosotros queremos reclutar la zona consolidada, tenemos que utilizar presiones altas. ¿Y qué va a pasar? Como se trata de zonas consolidadas, al aplicar presiones altas no se logra abrir y más bien esa presión se va a descargar hacia la zona aireada. Ahí es donde se termina de dañar los alvéolos sanos. Ese es el concepto de la heterogeneidad de la lesión pulmonar como génesis de Billy. Si todos los alvéolos estuviesen iguales de sanos, no habría ese problema. Por el otro lado, si todos los alvéolos estuviesen afectados de forma uniforme, tampoco habría problema. El problema es que el distrés respiratorio se trata de una enfermedad que es difusa, pero heterogénea. Difusa porque afecta los 2 pulmones, los 3 lóbulos, adelante y atrás, pero es heterogénea porque la afectación es mayor en las partes dorsales y en las partes declives. Esta es la base para entender de que cuando tenemos mucha dificultad para ventilar a un paciente, tenemos que darle vuelta y pronarlo. El segundo ingrediente para desarrollar la lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica es cuando nosotros aplicamos un exceso de energía durante la ventilación mecánica. ¿Cuál es la consecuencia de aplicar una energía excesiva durante la ventilación mecánica? Generamos una situación que se llama ergotrauma. Ergotrauma. Ergo viene de trabajo. Trauma por trabajo. O sea, trauma por trabajo mecánico excesivo. Para definir mejor este concepto, decimos de que ergotrauma es el daño generado al tejido pulmonar secundario a la energía aplicada al parénquima durante cada ciclo de ventilación con presión positiva. Y esto tiene además otro factor condicionante, el tiempo en que se expone a esta energía. Probablemente durante un lapso muy corto de tiempo, esto no va a producir un daño significativo al pulmón. Pero recordemos de que en distrés respiratorio, esos pacientes van a estar ventilados por no solamente minutos a horas, sino por días y a veces por semanas. Haga un cálculo mental. En este momento, probablemente cada uno de los que estamos conectados, estamos respirando unas 10 a 12 veces por minuto durante el reposo. Eso, si usted multiplica por los más de 1400 minutos del día, nos damos cuenta de que cada día movemos los pulmones
alrededor de unas 15.000 a 18.000 veces por día. Y esto sí es impactante. Quiere decir que si causamos un pequeño dañito con el primer ciclo respiratorio y esto lo multiplicamos por 15.000 y a veces más, sobre todo cuando el paciente hace taquipnea, 20.000, 30.000 veces por día, ahí sí nos damos cuenta de que cualquier desajuste, por pequeño que sea, cuando se multiplica por el factor tiempo, se produce un impacto muy grave. Esto es, entonces, la definición de ergotrauma, la lesión que nosotros provocamos al parénquima pulmonar debido a la energía que le estamos aplicando. Para hacer un resumen de las lesiones que puede provocar el ventilador mecánico, tenemos que recordar de que la ventilación neumoprotectora consiste en programación de parámetros para evitar el volutrauma. Recuerde que no sean volúmenes mayores de 6 a 8 cc por kilogramo de peso ideal. Aquí recalco de que debe ser el peso ideal, porque en el caso de pacientes que son muy obesos, el peso total no correlaciona con el tamaño de los pulmones. Los pulmones están atrapados dentro de una especie de jaula ósea. Y esto evita que los pulmones se expandan a pesar de que el paciente se está acumulando más y más panículo adiposo. Más peso no significa más tamaño pulmonar. Por eso es que el tamaño de los pulmones correlaciona más bien con el peso ideal. Y para el peso ideal, nosotros podemos introducir varias fórmulas. Una de las más utilizadas es la fórmula de ARDS Network. Básicamente usted lo que hace es introducir la estatura, el género y aplicando la fórmula se calcula el peso ideal. Barotrauma consiste en evitar presiones excesivas y el parámetro que correlaciona con el riesgo de barotrauma es la presión meseta, llamada también presión plató o presión en pausa. Recordemos de que en los estudios se encontraron de que una presión meseta por encima de 28 centímetros de agua correlaciona con mayor riesgo de daño pulmonar inducido por ventilación mecánica. El biotrauma coloca al pulmón primero como víctima y luego como villano y puede ser génesis de un síndrome de estrés de disfunción multiorgánica. Biotrauma se debe a que cuando el pulmón está lesionado, se libera un montón de mediadores. Estos mediadores pueden ser autodeleterios, porque cuando son secretados hacia la circulación sistémica, por ejemplo, interleuquinas, por ejemplo, prostaglandinas, por ejemplo, algunas especies reactivas de oxígeno. Todos estos mediadores lo que va a condicionar es una inflamación sistémica. Entonces, al principio, el pulmón es víctima, pero después el mismo pulmón, a través de ese caldo de mediadores que se dispersa a la circulación sistémica, también puede causar daño a órganos distantes. El ergotrauma es lo que acabamos de mencionar, la lesión pulmonar debido a la aplicación repetitiva de alta cantidad de energía hacia el parénquima pulmonar. Y paralelamente a esto, vea que estos tipos de lesión pulmonar, polu, baro, bio y ergotrauma, se relacionan más como un efecto de tipo mecánico, pero hay otro concepto que no debemos de olvidar, que es la toxicidad por oxígeno. Eso se debe a la exposición durante periodos prolongados a concentraciones elevadas de oxígeno, como por ejemplo una FiO por encima del 60% durante más de 12 horas, se asocia con daño funcional y daño histológico. Y en algunos casos incluso puede causar alteración de la mecánica vascular pulmonar y también las especies reactivas de oxígeno
puede causar daño de tipo oxidativo. Ahora vamos a concentrarnos en el tema de ergotrauma. Pero para ello tenemos que hacer una aclaración, entender bien un concepto. Y ese concepto se llama trabajo respiratorio. ¿Cuánta energía tenemos que destinar para mover nuestros pulmones, permitiendo la transición de inspiración hacia expiración y viceversa? Esto se llama trabajo respiratorio. En condiciones normales, el trabajo respiratorio básicamente es distender los pulmones y luego la fase expiratoria. La fase expiratoria es un proceso que es pasivo por retroceso elástico de las fibras previamente estiradas. Sin embargo, cuando hay un problema pulmonar, un problema de tipo intercambio gaseoso, la frecuencia respiratoria incrementa y la fase de expiración, que inicialmente es pasiva, se puede volver activa. Y esto se asocia con incremento del trabajo respiratorio. Ahora, cuando hablamos de trabajo, ¿a qué se refiere? Tenemos que ver la definición desde el punto de vista del concepto básico de física. Trabajo, como sabemos, es igual a fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Eso significa que cuando hablamos de trabajo respiratorio, tenemos que ver la curva de cambio de presión con respecto a cambio de tiempo. En otras palabras, el trabajo que tenemos que hacer para movilizar un volumen y generar presión se representa con el área bajo la curva de un gráfico de presión contra tiempo. Ahí en ese gráfico ustedes pueden ver cómo la parte amarilla corresponde al trabajo realizado y matemáticamente corresponde a la integral, o sea, el área bajo la curva de cambio de presión con respecto a cambio de tiempo. Y aquí fácilmente entendemos cómo los pacientes que tienen presiones más altas en la vía aérea van a tener que realizar más trabajo respiratorio si está respirando espontáneamente. Si no, el ventilador mecánico tiene que transmitirle más trabajo respiratorio para poder solventar el intercambio gaseoso. El trabajo respiratorio en condiciones normales con pulmones sanos se trata de un ejemplo de lo altamente eficiente que es la naturaleza, nuestro cuerpo, nuestro organismo, porque algo que nos mantiene vivo y que se repite 10, 12, 14 veces por minuto en reposo, apenas gasta entre un 1 hasta un 3% de la energía corporal. O sea, es un proceso bastante eficiente. Solamente gastamos entre un 1 a un 3% de la energía y el oxígeno para satisfacer la demanda metabólica para mover los músculos de la respiración. Pero ¿qué pasa cuando el paciente tiene un problema de tipo distrés respiratorio? Este porcentaje ya no va a ser de 1 a 3%, sino que se incrementa hasta un 20% en los pacientes con distrés respiratorio agudo grave. Esto ya se ha convertido en una cotidianidad en la pandemia por SARS-CoV-2. Muchos de esos pacientes simple y sencillamente se blanquea el pulmón y se necesita altas presiones y altas fracciones de oxígeno para poder mantener una oxigenación más o menos marginal. Por lo tanto, en los pacientes que tienen incremento de trabajo respiratorio, el objetivo de ventilación mecánica sería para, aparte de corregir los trastornos de la hematosis en términos de oxigenación y eliminación de CO2, también un objetivo muy importante es para reducir el trabajo respiratorio del paciente. Algo entonces que tenemos que recordar es que en condiciones basales el trabajo respiratorio es pero muy eficiente. Solo gastamos un 1% de nuestra energía para movilizar los músculos de forma cíclica
12 veces por minuto durante toda la vida. Cuando hablamos de inspiración, participan los músculos inspiratorios, que básicamente son dos grupos. En condiciones basales, el músculo inspiratorio más importante es el diafragma. El diafragma se encarga de movilizar alrededor de un 75% del volumen de aire corriente. Esto asistido con los músculos intercostales externos. Los músculos intercostales externos son inspiratorios. Los músculos intercostales internos son expiratorios. Como mnemotecnia, E de externo son inspiratorios. Y la I de internos son expiratorios. Se cambia la E por la I y la I por la E. Así no vamos a olvidar de cuáles son los músculos intercostales para la inspiración y cuáles son los que participan en la expiración. Entonces, la mayor parte del back corre a cargo del diafragma. Este se encarga de movilizar el 75% del back y el 25% restante se debe a la contracción de los intercostales externos. Estos, por la manera como se inserta y se origina, lo que hace es tirar la parrilla costal hacia arriba y de esta forma incrementa el diámetro anteroposterior, mientras que el diafragma, cuando se contrae, aumenta el diámetro longitudinal. Pero ambos grupos de músculos son cooperativos. Si hacemos unos cálculos con números absolutos, quiere decir que de los 500 cc de volumen de aire corriente, 375 cc le toca al diafragma y los otros 125 cc se debe al aumento del diámetro anteroposterior. Esto se debe a la acción de los intercostales externos. Aquí podemos entender por qué un paciente que tiene una lesión, por ejemplo, a nivel de C7, está tetrapléjico, pero todavía puede respirar y mantener un intercambio gaseoso más o menos aceptable, porque el diafragma se encarga de compensar la ausencia de la contracción de los intercostales y mantiene una ventilación más o menos aceptable. ¿Cómo podemos cuantificar la magnitud de trabajo respiratorio? Muy sencillo, insertando un balón que tenga la punta a nivel del estómago y otro sensor a nivel del esófago por encima del diafragma. Es decir, si colocamos dos sensores de presión, uno a nivel del esófago medio por encima del diafragma y otro a nivel del estómago por debajo del diafragma, podemos medir un gradiente de presión transdiafragmático. Es un delta P transdiafragmática. Esta presión, este gradiente de presión transdiafragmática es el resumen del efecto que hicieron todos los músculos para generar este delta P transdiafragmático que correlaciona con la magnitud de trabajo respiratorio. Desde el punto de vista anatómico, los músculos de la respiración son dos grupos. Los que participan normalmente en el proceso de la respiración, como por ejemplo el diafragma y los intercostales externos para la inspiración. Para la expiración es un fenómeno pasivo. Se da por retroceso elástico de las fibras previamente estiradas del parénquima pulmonar como consecuencia de la contracción activa del diafragma y los intercostales externos. Esto es lo que ocurre en condiciones normales. Sin embargo, cuando el trabajo respiratorio es excesivo, participan los músculos accesorios. ¿Cuáles son esos músculos inspiratorios accesorios? Tenemos como ejemplo los pectorales mayor y menor, los serratos y muy importante, el esternocleidomastoideo, junto con el trapecio también. Los músculos de la expiración, cuando hay un incremento de trabajo respiratorio, empiezan a contraer activamente. Ya no es un proceso pasivo o retroceso elástico, sino que los músculos
expiratorio, como por ejemplo los músculos de la pared abdominal, y muy importante, los músculos intercostales internos empiezan a contraer para tratar de expulsar el volumen de aire corriente en un tiempo cada vez más corto. Entonces, hasta el momento, tenemos que llevar la idea de que el trabajo respiratorio realmente es muy eficiente. Y hasta el momento ha sido uno de los grandísimos retos de la medicina actual. Fabricar un estimulador del diafragma que produzca los cambios de manera coordinada y sincronizada para el proceso de la respiración. Observe que si un paciente tiene una sección a nivel, por ejemplo, cervical, a nivel C4, el diafragma está indemne, la unión neuromuscular está indemne, el nervio frénico está indemne en su viaje periférico. ¿Y qué tal si colocamos un neuroestimulador del nervio frénico? Y así el paciente no debería estar en ventilación mecánica. Y sin embargo, hasta el momento todavía no hay un neuroestimulador que permita inducir una contracción ordenada del diafragma que permita una inspiración normal. Ese es uno de los grandes retos de la medicina actual. Bien, algo importante de entender es que nosotros cuando llenamos las demandas metabólicas sería para obtener al menos un volumen minuto X. Vamos a poner un ejemplo. Si lo que necesitamos sería 6 litros de volumen minuto, podemos tener varias combinaciones de frecuencia respiratoria y de volumen aéreo corriente. Por ejemplo, 6000 cc puede ser cuando multiplicamos 5 respiraciones, pero un VAC de 1200 cc. Pero también puede ser 10 veces con un VAC de 600 cc. También 15 veces para un VAC de 400 cc. O 20 para 300 cc, 25 para 240 cc o 30 para 200 cc. Y cada uno de estos pares de números nos da 6000 cc. Pero resulta de que cuando hablamos de trabajo respiratorio hay dos grandes grupos de trabajo respiratorio. El trabajo elástico, que es para vencer el retroceso elástico de las fibras elásticas contenidas en el parénquima pulmonar. Y también el otro tipo de trabajo es el trabajo friccional, que es cuando los gases entran hacia la vía aérea inferior, friccionando contra la pared de la vía aérea, pero también generando turbulencia y entre las partículas de gases entre sí también se friccionan, y esto es lo que se le conoce globalmente como el trabajo friccional, como consecuencia, repito, de la fricción de las partículas contra la pared y las partículas entre sí. Cuando sumamos trabajo friccional y trabajo elástico, tenemos el trabajo respiratorio total. Y ahí nos damos cuenta de un detalle importante, de que entre ambas curvas, cuando sumamos, obtenemos una curva combinada que es el trabajo total. Y ahí entendemos por qué nosotros respiramos buscando la combinación de pares de número de forma lo más eficiente posible. Esta es la razón por la cual nosotros generalmente respiramos 10, 11, 12, 13 o 14 veces por minuto. Eso es en condiciones normales. ¿Por qué? Porque esta combinación de pares de número es lo que nos garantiza la mayor eficiencia. Es decir, la respiración con el menor trabajo total. Traducido todos estos conceptos a la práctica, significa entonces de que cuando producimos un exceso de trabajo sobre el pulmón, lo que vamos a generar es un fenómeno de lesión pulmonar inducido por ventilación mecánica llamado ergotrauma, el trauma excesivo. Y esto es algo de preocupar, especialmente entre los pacientes afectados por
por COVID-19. Muchas veces los pacientes sufren de distrés respiratorio grave por COVID, pero llama la atención de que en algunos pacientes ya la prueba de PCR ha arrojado negatividad, ya el virus desapareció del cuerpo del paciente y sin embargo el paciente continúa mal desde el punto de vista ventilatorio. ¿No será que el virus causó daño, pero el clínico a través de la programación de parámetros no neumoprotectores terminó de darle el empujón y blanqueó el pulmón y esto no le permite la recuperación? Eso no lo sabemos, pero siempre es una duda que tenemos que plantear. Ya el virus no existe en el organismo y sin embargo el paciente continúa con pulmones blancos. ¿Será que días previos nosotros le hemos instaurado una estrategia de ventilación no neumoprotectora y ahora esos infiltrados son consecuencias ya no del virus, sino más bien de lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica? Y algo importante en la pandemia por SARS-CoV-2 es la gravedad, pero también la cantidad de pacientes que amerita de soporte ventilatorio. Eso significa de que si nosotros hacemos mal las cosas, el impacto global va a ser tremendo. Por el otro lado, si hacemos bien las cosas, quizás también el impacto del beneficio va a ser masificado. Es importante buscar siempre la simplicidad, entender las cosas a base de número o de una ecuación. Es lo que Albert Einstein decía: para los fenómenos del universo, el alfabeto está escrito en números. O sea, prácticamente todas las cosas que nosotros hacemos se puede traducir en una ecuación, en una suma, en una resta, en un número. Y es importante buscar una ecuación que nos permita unificar todos los parámetros que determina la neumoprotección. No solamente un parámetro, sino varios parámetros. Eso sería como la analogía de si buscamos una ecuación que nos ayude a explicar los fenómenos del universo, probablemente la ecuación más famosa que se nos viene así como automático a la mente sería la ecuación de Einstein, de la relatividad, que energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Sin embargo, esta ecuación es muy conocida, pero algunos fenómenos de la naturaleza no pueden ser explicados. Todavía los físicos están buscando una ecuación que resuma, que pueda utilizarse para explicar absolutamente todos los fenómenos del universo. Esta ecuación todavía no ha llegado. La ecuación de Einstein es una aproximación muy buena, pero no explica todos los fenómenos de la naturaleza. Y en ventilación mecánica, ¿hay alguna ecuación semejante a este reto que todavía los físicos no han podido resolver? Bueno, hay algunas propuestas. Y una de las propuestas más atractivas es el concepto de poder mecánico. Poder mecánico. ¿Qué significa esto? Porque de primera entrada parece como un concepto muy etéreo, muy difícil de entender, pero nos vamos a dar cuenta de que es muy fácil si nos concentramos en los aspectos básicos. ¿Qué es poder mecánico? Poder mecánico involucra la cantidad de energía que se disipa en el parénquima pulmonar en cada ciclo respiratorio por medio de cálculos derivados de la ecuación de movimiento respiratorio. Eso significa de que cuando hablamos de ley de conservación de energía, si el ventilador emitió una cantidad X de energía mecánica, el receptor, que sería el pulmón o el sistema respiratorio, también tiene que recibir esa cantidad de energía. No desaparece la energía, sino que hay transferencia desde el ventilador, esa energía mecánica, cinética y potencial, hacia el sistema respiratorio, mayoritariamente pulmón, pero recordemos que también hay cosas que se estiran, por ejemplo, la pared torácica.
La pleura se estira también. Y también los intercostales también son estirados. Y como habla de trabajo, la unidad de trabajo sería julios por minuto. Julios por minuto. ¿Cuántos julios recibe cada minuto el pulmón? Y eso va a ser importante para determinar si hay o no más riesgo de lesión pulmonar por ergotrauma. Para entender las cosas, vamos a ir un poquito más hacia los conceptos de mecánica pulmonar. En esta publicación de Intensive Care Medicine Experimental hay un gráfico que relaciona cambio de presión con respecto a cambio de volumen. Y ahí podemos ver cómo hay ciertos segmentos que participan como trabajo elástico, otro como trabajo resistivo y otro que sería el trabajo por el efecto de PIP. En este gráfico, ahí en caso de esta raya 10, de 10 para arriba, corresponde a la parte visible de la ventilación mecánica, que es cuando nosotros vemos un gráfico en el ventilador, pero también parte de trabajo respiratorio no lo vemos en el gráfico de ventilación mecánica convencional, y es la parte que corresponde a la energía y el trabajo por la aplicación de PIP. Eso lo vamos a ver con más facilidad en este gráfico. Esta publicación de Intensive Care Medicine fue del doctor Luciano Gattinoni, y en este gráfico se puede ver cómo el trabajo respiratorio tiene un componente elástico y un componente resistivo. El componente elástico a su vez se divide en la parte estática y la parte dinámica. ¿Cuál es el trabajo respiratorio que el pulmón recibe? O sea, ¿cuánta cantidad de energía estaría siendo aplicada hacia el pulmón? Corresponde a la parte coloreada del gráfico. O sea, en verde es la energía que el ventilador le está transfiriendo al pulmón para vencer el retroceso elástico en estado estático. Eso es lo que se le conoce como energía elástica estática. Pero también hay que vencer la parte del retroceso elástico durante la insuflación de volumen de aire corriente, que sería esta parte en color turquesa. Este es el componente dinámico de la energía elástica que hay que suministrar. Pero también tenemos que dar energía para vencer la resistencia de la vía aérea. Es el trabajo resistivo. Eso significa que nosotros en el ventilador vemos en el monitor solamente esa parte. El concepto de lazo de presión durante la inspiración contra volumen acá en la fase o en la rama expiratoria. Entonces, esto es lo que nosotros vemos. Pero ¿cuál es el problema? Esta parte nosotros no lo vemos. No lo vemos. Y tenemos que hacer la analogía con un iceberg. El 90% de la masa del iceberg se encuentra debajo del agua. No la vemos. Y es la parte más peligrosa. De hecho, la parte que hundió al Titanic no fue precisamente el iceberg que se asomó sobre la superficie del agua, sino lo que estaba debajo del agua. En otras palabras, si vemos este gráfico de presión contra volumen, nosotros solamente vemos la energía que se aplica acá, en este lazo de presión contra volumen, con este loop o este lazo, pero no vemos graficado en el ventilador la parte elástica, estática y la parte dinámica, elástica. Pero el hecho que no lo veamos no significa que no exista. Y hay ecuaciones para calcular eso, hay fórmulas para eso. Para entender mejor esto,
vamos a ver este otro gráfico. En este gráfico analiza cuál es la energía que se suministra al pulmón para vencer las fuerzas elástica y resistiva durante ventilación, volumen controlado y presión controlada. Aquí ustedes pueden ver, este es el gráfico de presión contratiempo, este es el gráfico de flujo contratiempo y este es el gráfico de cambio de volumen con respecto a cambio de presión. Vamos a ver primero cuando el paciente está siendo ventilado con modo volumen controlado. En detalle podemos ver lo siguiente. Fraccionado acá tenemos una energía que está dado por la aplicación de PIP. Otra energía que se debe de aplicar para vencer el componente elástico dinámico. Y otra energía que tenemos que suministrar para vencer el componente resistivo de la vía aérea. Y en el caso de presión controlada, acá, podemos ver de que estos tres componentes de energía para vencer el componente resistivo, energía para vencer el componente elástico y la energía conferida por la aplicación de PIP, tiene este gráfico. La parte coloreada corresponde entonces a la energía aplicada, Vamos a ir a la parte práctica. Esta es la pantalla del ventilador Hamilton S1. Aquí vemos el gráfico del pulmón dinámico. De hecho, es un pulmón relativamente tieso porque los bordes son cortantes. Y acá aparece dos numeritos muy importantes. Aquí dice resistencia inspiratoria y aquí la distensibilidad estática. Y ya está. Eso significa que la parte de resistencia inspiratoria corresponde al trabajo resistivo. Ese trabajo sería de 4 centímetros de agua por cada litro por segundo. Y la otra parte es el trabajo elástico, que está acá representado por 33.9 mililitros por centímetro de agua. De hecho, es una distensibilidad estática caída. Es un pulmón tieso. De estos dos trabajos falta un último, que es el trabajo dado por la aplicación de presión positiva tele-expiratoria, o sea, el PIP. Bueno, esa es la base teórica, pero vamos a ir a la parte ya práctica. Existen muchas publicaciones y básicamente lo que se busca sería una ecuación. Vea que hace un par de minutos hablamos de que el reto para los físicos sería encontrar una ecuación que explique, una única ecuación que explique todos los fenómenos de la naturaleza. Bueno, esta ecuación para calcular el poder mecánico está publicado en este artículo en Critical Care y se resume de la siguiente manera. Poder mecánico es igual a 0.098 por la frecuencia respiratoria por el volumen tidal multiplicado por PIP más delta P inspiratorio, y esto multiplicado por 1 menos base del logaritmo natural de elevado a un exponente de negativo de tiempo inspiratorio entre la resistencia por compliance. O sea, cuando usted ve una ecuación como esto, automáticamente se le hace un colocho mental y ya la mente se bloquea y automáticamente el cerebro te dice, pase de página, ese concepto no lo vamos a entender, ese concepto no tiene utilidad, ese concepto vamos a obviarlo. Pero resulta de que si hacemos esto, estaríamos desperdiciando una herramienta valiosísima para tomar decisiones en pacientes con ventilación mecánica. Así es que de esa fórmula complicadísima, vamos a simplificarlo de tal manera que podamos entender fácilmente y no tengamos ni siquiera que utilizar una calculadora científica para sacar el poder mecánico en el paciente que lo tenemos al frente. Bien, ¿cuál es
esa fórmula simplificada. Esa fórmula simplificada consiste en que poder mecánico es igual a 0.098 por la frecuencia respiratoria por Bach por presión pico menos la mitad de presión meseta menos PIP, o sea, la mitad de driving pressure, que sería la presión de distensión. ¿Por qué esta fórmula se simplificó y ya no aparece exponente? Porque esta fórmula subrogada es la manera simplificada de medir toda esta área coloreada que corresponde a la energía que tenemos que aplicar para ventilar a un paciente. La energía elástica estática, la energía elástica dinámica y la energía para vencer la resistencia de la vía aérea. Aplicando una fórmula relativamente sencilla que contempla, vea que no hay raíz cuadrada, no hay exponente, no hay nada. Todo es una ecuación lineal, fácil de sacar. 0.098 por frecuencia respiratoria, por Bach, por presión pico, menos la mitad de la presión de distensión o driving pressure. Acá lo que nos llama la atención es qué tiene que ver la presión de distensión en el cálculo de poder mecánico. Porque resulta de que esta parte, la mitad de la presión de distensión, corresponde al área sombreada en este triángulo. Ese es el cálculo. Más esta parte y más el componente resistivo, y ya tenemos entonces el poder mecánico. El poder mecánico entonces correspondería a una ecuación para calcular la energía que se está aplicando a los pulmones. Recuerde, si aplicamos demasiada energía, provocamos ergotrauma. ¿Y cuál es la unidad de trabajo? La unidad de trabajo se llama Julio. Y Julio en realidad viene del producto de litros desplazados por la presión en centímetros de agua. Estos dos factores, cuando se multiplican, obtiene entonces una unidad de medida que se llama Julio. Aquí ahora sí entendemos por qué el poder mecánico se utiliza como unidad de medida los julios, porque los julios serían el producto de litro por centímetro de agua. Muy complicado todo hasta el momento, ¿no? Pues, un poquito de paciencia. Vamos a aplicar el modo de fluencia cognitiva. Simplificar para que esto lo podamos entender. No se desespere, porque esto al principio parece como muy complicado. El cerebro en ese momento está tratando de bloquearte, pero usted, cuando entiende los conceptos básicos, se va a dar cuenta de que poder mecánico es una herramienta utilísima. Entonces, no se desespere hasta el momento. Habíamos dicho de que poder mecánico se puede calcular a partir de esta ecuación, que es 0.098 por frecuencia respiratoria por Bach por presión pico menos la mitad de driving pressure. Entonces, las unidades de este cálculo corresponde a julios por minuto. En pulmones sanos debería ser de hasta un máximo de 12 julios por minuto. Inclusive en pulmones completamente sanos, la energía para insuflar esos pulmones sanos a veces son de 5 o 6 julios por cada minuto. Pero se ha observado que a partir de 12 julios por minuto, si nosotros empezamos a ventilar cada vez con más energía, estamos acercando a un límite. Y ese límite de corte de pronóstico parece ser de 13 julios por minuto. A partir de 13 julios por minuto, vamos a ver un ligero incremento en la mortalidad. Y cuando nosotros ventilamos a los pacientes con 17 julios por minuto, las complicaciones aumentan de manera importante. Y por encima de 20 julios por minuto, las complicaciones aumentan dramáticamente. Habíamos dicho entonces que
la unidad media julio es el producto de litros por centímetro de agua. Quizás no estamos tan acostumbrados a escuchar esa unidad de medida de julios, pero sí en el caso de los desfibriladores. En ventilación mecánica no teníamos tan claro el concepto julios, pero en el caso de un desfibrilador sí, porque la energía que queremos descargar en el paciente lo tenemos que seleccionar en el aparato y ahí escogemos cuántos julios o cuántos joules. Eso significa de que si usted va a desfibrilar un paciente que está en paro por fibrilación ventricular con, por ejemplo, una descarga de 200 joules bifásicos, eso corresponde casi como una patada voladora. La pregunta que desde el principio les había formulado, ¿cuánta energía representa una patada voladora? Bueno, una patada voladora por parte de un atleta de alto rendimiento, corresponde a aproximadamente unos 200 julios. Eso es la energía, esos 200 julios representan la energía de una patada de un karateca. 200 julios. Y tal vez para dimensionar un poco con respecto a la energía para ventilación mecánica. Un beisbolista, cuando pega un batazo, en ese momento la energía que emitió fue de aproximadamente 10 julios. 10 julios. Pero obviamente esos 10 julios se dio en un tiempo muy corto, en fracciones de segundo. Esos 10 julios significa que es de alta potencia. Por eso es que cuando un beisbolista agarra un bate y le pega en la cabeza de otra persona, le pega con el bate al cráneo de una persona, le fractura el cráneo. Porque esos 10 julios se descarga, pero un tiempo de fracciones de segundo, entonces mucha potencia. Ahora, vamos a simplificar viendo cuáles son los valores para evitar de que nosotros causemos trauma por exceso de poder mecánico. 0.098 básicamente es un factor de conversión. Convierte los litros por centímetro de agua en julios. Entonces, este 0.098 es un factor de conversión. La frecuencia respiratoria debería ser menor de 20 por minuto. El volumen de aire corriente debería ser como las recomendaciones del estudio de ARDS Network, o sea, no más de 6 a 8 cc por kilogramo. ¿Y cuánto sería la presión de distensión? Driving pressure. Debería ser de menos de 15 centímetros de agua, que es la diferencia entre presión plató menos la presión de PIP. Y en el caso inclusive de la presión meseta, esta presión debería ser de, ojalá, menor de 28 centímetros de agua. Y aquí entonces tenemos una ecuación como la ecuación que explica los fenómenos de la naturaleza. Una sola ecuación te resume todo lo que tienes que hacer para evitar el daño pulmonar. En otras palabras, esta ecuación de poder mecánico te ayuda a entender por qué hay que evitar los back excesivos, por qué hay que evitar las presiones excesivas y por qué hay que evitar las frecuencias mandatorias excesivamente elevadas. Nuevamente, aquí, para seguir simplificando, la frecuencia respiratoria básicamente sería cuántas veces por minuto. Pero el producto de volumen de aire corriente por esa presión sería la energía total aplicada. Entonces, el riesgo de barotrauma, el riesgo de volutrauma, el riesgo de ergotrauma se puede entonces simplificar viendo esta ecuación.
Lo de cuántas veces por minuto, muchas veces nosotros lo hemos ignorado. ¿En qué sentido? Porque resulta de que si utilizamos un volumen de aire corriente entre 6 a 8 cc por kilo y titulando la presión plató menos de 28 y titulando la presión de distensión a menos de 15, y aún así algunos pacientes terminan con lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica. ¿Qué estará pasando? Pues se nos olvidó el factor de frecuencia respiratoria. Usted puede tener todo normal en cuanto a BAC, en cuanto a presión, pero si usted utiliza frecuencias excesivamente elevadas, también vas a dañar el pulmón. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí podemos ver en esta pantalla de un paciente que está en ventilación mecánica en sala de operaciones. Está en volumen controlado a 450 cc a 10 veces por minuto, una relación ida de 2. Le colocamos una pausa de 50%, ¿para qué? Para medir la presión plató. Sin una pausa inspiratoria no podemos medir la presión plató. Y el valor PIP se apagó, está en 0. Entonces, ¿cuánto es el poder mecánico que está recibiendo este paciente con esos parámetros? A manera de ejercicio. Entonces, el poder mecánico es esta fórmula que ya hemos visto en varias ocasiones. Ahora, cambiando y sustituyendo por los valores de este paciente, nos damos cuenta entonces de que el poder mecánico es igual a 0.098, que es el factor de conversión, por el volumen de aire corriente en litros. Está recibiendo 450 mililitros, o sea, 0.45 litros. Y multiplicamos por 10 veces por minuto, que es la mandatoria, y multiplicado por presión pico. ¿Cuál es la presión pico? Ahí se ve en la pantalla, está en 23, menos driving pressure. Driving pressure es 15 menos PIP total. Entonces, 15 es la presión plató, menos, vea que aquí, adrede, le puse 0 de PIP, pero este no es el valor que tenemos que meter en la ecuación, sino este es el valor que hay que meter en la ecuación, el valor de PIP total. Este valor de PIP total se mide durante la fase de teleexpiratoria, la fase teleexpiratoria. Y el ventilador censó de que tiene un PIP total de 2 centímetros de agua, que no es de extrañar porque se necesita cierta presión para poder levantar la hojuela de las válvulas unidireccionales. Más o menos, cada hojuela pesa alrededor de 1 centímetro de agua y hay 2 hojuelas de válvula unidireccional. Esto es muy propio de la máquina de anestesia. En los ventiladores mecánicos no existen las válvulas unidireccionales en la rama inspiratoria, en la rama expiratoria, porque es un circuito abierto. Entonces, sacando todos los cálculos, significa de que este paciente lo estamos ventilando con 6.8 julios por minuto. ¿Esto es mucho? ¿Es muy poquito? ¿Es muy bueno? ¿Muy malo? ¿Qué estará pasando? Bueno, entonces, aquí viene el mensaje importante. Ya vimos cómo se calcula a partir de la fórmula. Ahora vamos a aprender a interpretar. Recuerde que las unidades de medida de poder mecánico sería julios por minuto. Si el paciente lo estamos ventilando con menos de 12 julios por minuto, todo está perfecto. Ese paciente no tiene riesgo de lesión pulmonar inducido por ventilación mecánica. Por lo menos, riesgo causado por la parte mecánica. Igualmente, usted puede ventilar con poco poder mecánico, pero si usted utiliza excesiva dosis de oxígeno, también puede causar toxicidad por oxígeno. Si ese paciente lo estamos ventilando con 17 julios por minuto, ojo, hay que tener cuidado. Ya no está tan bien, ya no está como tan relax. Hay que estar atento. Pero si el paciente, usted lo está ventilando con más de 20 julios por minuto, probablemente aquí usted tiene que estar alerta, buscar
cuáles son las razones por las que ese paciente está necesitando de más de 20 julios por minuto, porque a partir de ahí las complicaciones se incrementan de manera dramática. Y cuando a un paciente usted lo está ventilando con más de 30 julios por minuto, si esto usted lo mantiene de forma persistente, hay alta probabilidad de que su paciente no va a sobrevivir a la ventilación mecánica. Y quizás la ventilación mecánica, lejos de ayudar, más bien está contribuyendo a la muerte del paciente. Vamos a ver algunos estudios que permiten sustentar esas observaciones de estas cifras de menor de 12 julios, 17 julios, más de 20 y más de 30 julios por minuto. En esta publicación de Intensive Care Medicine del año 2018, los autores analizaron la mortalidad intrahospitalaria comparando con diferentes cantidades de poder mecánico, desde 8 hasta 32 julios por minuto. Y en el eje de las Y aparece el incremento relativo del riesgo de mortalidad hospitalaria. Ahí ustedes pueden ver cómo hay varios puntitos que están muy cercanos a 1, o sea, neutro. Pero a partir de 17 julios por minuto, vean cómo esos puntitos empiezan a subir por encima de 1. Eso significa de que si un paciente está con poder mecánico relativamente bajo, ese paciente está tranquilo. Pero si un paciente está con más de 17 julios por minuto, observe cómo la barrita ya empieza a subir por encima de 1. Hay riesgo de mayor mortalidad. Y a 32 julios por minuto, el riesgo de mortalidad se incrementa en 1.5 veces. Eso significa de que cualquier paciente en que está recibiendo más de 17 julios por minuto, tenemos que estar pendiente a ver cómo podemos hacer para reducir el poder mecánico sin sacrificar la oxigenación, sin sacrificar el manejo de PCO2. Algo tenemos que hacer. Ahorita vamos a ver cuáles son los trucos para hacer las correcciones. El mensaje que tenemos que llevar hasta el momento es que ventilar pulmones sanos con un poder mecánico mayor de 17 julios por minuto es una muy mala idea. Aumenta el riesgo de lesión pulmonar inducido por ventilación mecánica. Y es una ecuación que integra todos los factores que intervienen en lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica. Porque esta ecuación de poder mecánico te contempla la frecuencia respiratoria, el volumen de aire corriente y las presiones que hay en la vía aérea, incluyendo la tan importante presión de distensión o driving pressure. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Un paciente, resulta que usted está programando los parámetros ventilatorios, ya sacaste los cálculos y te resultó un poder mecánico de 20 julios por minuto. 20 julios por minuto. ¿Qué significa esto? Retrocediendo a la respuesta a la primera pregunta de cuánto representa de energía una patada voladora por parte de un karateca, la respuesta fue de 200 julios. Esto significa de que esos 200 julios, si usted divide entre días, el resultante sería como que esos pulmones cada 10 minutos va a recibir una patada voladora. O sea, es un impacto violento. Si así lo dimensionamos de esta manera, vamos a entender la importancia de poder mecánico. Literalmente hay que fragmentar el poder mecánico en cantidad de patadas que está recibiendo ese paciente. Igualmente, si hablamos de el poder mecánico comparando con un batazo, en el caso de un batazo, eso equivale a aproximadamente 10 julios. Si un paciente está recibiendo 20 julios por minuto, eso significa que cada 30 segundos, cada medio minuto, estaría recibiendo la energía
igual a un batazo en los pulmones. Ahí podemos dimensionar el impacto negativo del ergotrauma. Bien, ¿cuál es la utilidad clínica? ¿Para qué nos sirve analizar el poder mecánico? Porque tiene una asociación independiente con mayor riesgo de muerte, menos días libre de ventilación y mayor estancia hospitalaria. O sea, peor resultado en cuanto a mortalidad. A mayor poder mecánico, peor le va a ir al paciente. Se puede morir con más facilidad y también hay mayor duración en ventilación mecánica y quizás no se va a ir de hospital tan tempranamente. Por el otro lado, cuando utilizamos poder mecánico para estudiar lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica, incluimos aquellos pacientes que está siendo manejado con volúmenes de aire corriente neumoprotectores según las cifras recomendadas de ARDS Network de 6 a 8 cc por kilo y también coherente con el concepto de driving pressure del doctor Marcelo Amato, con un driving pressure menor de 15 centímetros de agua y una presión plató menor de 28 centímetros de agua. Parece que todo está en orden, pero sin embargo el paciente puede aún tener lesión pulmonar por ergotrauma, porque el poder mecánico incluye para la evaluación la frecuencia respiratoria. Recuerde que la cantidad de energía aplicada en el pulmón es importante, pero también es muy importante las veces en que se aplica esa energía. Esta ecuación, que vamos a utilizarla así varias veces para que no se lo olvide, y para que uno no se lo olvide, la tarea sería que el lunes con su primer paciente de la mañana, después de que usted ya lo intubó y lo dejó en ventilación mecánica, haga la tarea de sacar el poder mecánico en ese caso y no se le va a olvidar cómo se saca este valor tan importante de ventilación mecánica. Un ejemplo, un paciente, usted lo tiene con un volumen de aire corriente de 600 cc, 0.6 litros, con 10 mandatorias por minuto. Y en ese momento tiene una presión pico de 25 centímetros de agua. Le aplica una pausa y la presión plató está en 15 centímetros de agua. Le mide el PIB total y está en 5 centímetros de agua. Sacamos los cálculos utilizando la fórmula anterior y nos damos cuenta que este paciente está recibiendo 11.8 julios por minuto. ¿Está bien o no está bien? Puedes estar tranquilo porque menor de 12 julios por minuto hay poca probabilidad de que el pulmón le esté causando un daño al paciente. Es decir, los parámetros que nosotros le estamos dando al paciente son parámetros neumoprotectores, son parámetros que no lastima el pulmón. Alguien podría decir, bueno, pero está recibiendo 600 cc, puede ser mayor de lo que recomienda ARDS Network, de 6 a 8 cc por kilo. Sí, pero los valores de volumen y de presión o de frecuencia puede ser superior a lo recomendable, pero si usted saca los cálculos de poder mecánico y está menor de 12 julios por minuto, eso significa que aun cuando se desvía de las recomendaciones, no le va a pasar nada al paciente, no se va a lastimar el pulmón. Ese es el gran mérito de saber cómo se saca el poder mecánico. Imagínense que el paciente, así como está, usted decide cambiar los parámetros. Le duplicó la frecuencia respiratoria. La misma presión, misma meseta, mismo PIB, mismo VAC. Así como está, sin variar los otros factores, como duplicaste la frecuencia respiratoria, el poder mecánico ahora también se duplicó. Está en 23.6 julios por minuto. ¿Está bien o está mal? Está malísimo.
más de 20 julios por minuto, la ventilación mecánica está lastimando los pulmones del paciente, aún con pulmones sanos. En una publicación de Intensive Care Medicine, en donde analizaron el poder mecánico de los pacientes en el día número 2 de ventilación mecánica, aquí es importante recalcar este concepto. Poder mecánico usted tiene que medirlo a lo largo de los días de ventilación mecánica, pero parece que de todos los valores seriados que usted obtiene, el valor en el día número 2 de ventilación mecánica es el que se asocia o se aproxima más y acierta con más exactitud el pronóstico del paciente. En la publicación Intensive Care Medicine se midió el poder mecánico en día número 2 y se encontró de que correlaciona con la mortalidad en la UCI, correlaciona con la mortalidad a 30 días y correlaciona con la mortalidad a un año. O sea, todo paciente que tiene alto poder mecánico le va a ir peor. Y también a mayor poder mecánico, por cada 5 julios por minuto de incremento, se asocia con menor probabilidad de estar libre de ventilación mecánica, con mayor probabilidad de estar pegado en la unidad de cuidados intensivos y mayor probabilidad de que ese paciente no va a salir del hospital. Esa es la importancia de conocer el poder mecánico. Un paciente que de pronto hoy versus mañana hubo que modificar los parámetros ventilatorios y le aumentó 5 julios por minuto, ese paciente ha tenido cambio en el ventilador que le va a causar más estancia en cuidados intensivos, más hospitalización y menos probabilidad de salir de ventilación mecánica. De hecho, en la última actualización de esta revista, este libro de cuidado intensivo y medicina de emergencia, editado por el doctor Jean-Louis Vincent, una de las autoridades mundiales en medicina crítica, ellos utilizaron el poder mecánico para tomar decisiones. Aquí ustedes pueden ver cómo, si los pulmones son sanos, por ejemplo, durante una anestesia general, los pacientes pueden estar recibiendo hasta 12 julios por minuto sin que el ventilador le cause ergotrauma. En los pacientes que tienen un trastorno de los pulmones, pero sin que sea tan grave como distrés respiratorio, puede aguantar hasta 17 julios por minuto. En los pacientes que tienen distrés respiratorio leve, o sea, en la clasificación de Berlín, corresponde a Berlín 1, puede aguantar hasta 22 julios por minuto. En los que tienen distrés grave, puede aguantar hasta 27 julios por minuto. Pero si necesitamos más de 27 julios por minuto para poder alcanzar desde el punto de vista de intercambio gaseoso y desde el punto de vista de mecánica pulmonar, probablemente haya que pensar en hacer una transición hacia otro recurso que sería colocar al paciente en ECMO. Cuando colocamos al paciente en ECMO, lo que hacemos es reducir el trabajo mecánico, el poder mecánico, inclusive podemos hasta apagar completamente el ventilador para dar una ventilación ultra neumoprotectora y el ventilador está apagado, no hay ningún trabajo, no hay ninguna energía que está golpeando ese pulmón que está gravemente enfermo. En esa misma publicación de Intensive Care Medicine del año 2018, se vio de que cuando se analizaron
las estrategias de ventilación mecánica en los pacientes con distrés respiratorio entre el año 2002 al 2016, la comparación, se ve una diferencia marcada. Por ejemplo, antes del año 2002, la mayoría de los pacientes fueron ventilados con un poder mecánico de alrededor de 31.9 para los que tienen distrés respiratorio. Ya para el año 2016, la población del sector sanitario empieza entonces a tener conciencia del concepto de ergotrauma. Ya empezamos a ventilar a los pacientes con menor poder mecánico. Vean cómo pasó de 31.9 en el año 2002, 14 años después se bajó a 23.7. Mucho de eso se debe a que ya se está utilizando volúmenes bajos, se está utilizando otras estrategias de reposo pulmonar, como por ejemplo hipercapnia permisiva, utilizando, por ejemplo, medidas de reclutamiento alveolar para lograr las presiones más bajas. Y esta reducción de prácticamente unos 7 julios por minuto representa una mejoría en el pronóstico de los pacientes con distrés respiratorio. Inclusive, vea que para el año 2016, aún los pacientes en síndrome de distrés respiratorio Berlín 3 fueron ventilados con 29 julios por minuto, mucho menos que los pacientes que fueron ventilados en el año 2002. Y ahí ustedes pueden ver el impacto en la mortalidad. La mortalidad de distrés respiratorio en el año 2002 fue de 52%. La mitad de los pacientes con distrés respiratorio en unidad de cuidado intensivo fallecían. Pero ya a partir del año 2016, con la definición de Berlín, vea que la mortalidad global de distrés respiratorio se redujo a 35.3%. Y de los leves, un 29.7%, los moderados, un 35%, y los graves, 42.9% de mortalidad. A pesar de que son cifras escandalosas, pero son superiores, mucho mejores en comparación con el año 2002. Ahora sí, todos los ingredientes juntos, Entonces, la frecuencia respiratoria idealmente debe ser de menos de 20 por minuto. El volumen de aire corriente debe ser de 6 a 8 cc por kilo. Y si no se logra para obtener las presiones en la vía aérea más decentes, este valor de volumen de aire corriente se puede inclusive reducir a menos de 6 cc por kilo. Esto ya se convierte en una estrategia que tiene un nombre propio, hipercapnia permisiva, porque si ventilamos con volúmenes pequeñitos, es obvio pensar de que la eliminación de CO2 se entorpece, se puede acumular CO2 y esto se va a manifestar por hipercapnia. Siempre y cuando sea una hipercapnia de no más de 48 milímetros de mercurio, el pronóstico de ese paciente todavía es bueno, pero a veces la gente cree que hipercapnia permisiva significa dejar a la libre y que suba ese CO2 independientemente del valor. Con total seguridad, si un paciente tiene hipercapnia de más de 48 milímetros de mercurio, no le va a ir bien. Esto fue a partir de las observaciones del doctor Jesús Villar, en donde los que tenían hipercapnia de más de 48, la mortalidad significativamente mayor en comparación con aquellos que tienen una PCO2 menor de 48 milímetros de mercurio durante ventilación mecánica. Y la presión meseta debería ser bajo, en este caso debería ser menor de, al principio, 30 centímetros de agua. Posteriormente se bajó a 28 centímetros de agua. Y la presión meseta es un determinante de la presión de distensión o driving pressure. Y driving pressure debería ser idealmente menos de 15 centímetros de agua.
Finalmente, ¿cómo puedo reducir el poder mecánico en un paciente que está mal? Entonces, programamos los parámetros. Cercioramos de que cumple con los volúmenes recomendados por el estudio ARDS Network, o sea, 6 a 8 cc por kilo de peso ideal calculado. Le tenemos presiones en la vía aérea con plató menor de 28 centímetros de agua. Le tenemos una presión de distensión menor de 15 centímetros de agua. Y sin embargo, tiene un altísimo poder mecánico. ¿Cómo puedo reducir? Pues tenemos que entender que el poder mecánico está determinado por la frecuencia respiratoria, por el volumen de aire corriente y por las presiones en la vía aérea. Esto significa de que si tenemos un poder mecánico muy elevado, a ver qué se puede ajustar. Al rato se puede bajar un poco la frecuencia respiratoria, al rato se puede bajar un poquitito más el volumen de aire corriente. Quizás podemos optimizar la presión en la vía aérea utilizando broncodilatadores, aspirando las secreciones, evitando que el tubo esté acodado o mordido por el paciente y quizás aplicando maniobras de reclutamiento para obtener el concepto de pulmón abierto. Y así la distensividad mejora y consecuentemente las presiones en la vía aérea van a disminuir. Un ejemplo podemos ver en esta publicación. Tenemos el caso de un paciente de 64 kilos, tiene una distensibilidad de 20 cc por cada centímetro de agua. Esto lo convertimos a litro por centímetro de agua. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Los julios, ¿verdad? Los julios. Entonces, antes se le estaba dando un volumen tidal de 10 cc por kilo, o sea, un volumen excesivo de 640 cc 15 veces por minuto para un volumen exhalado de 9.6 litros por minuto. Su presión pico está en 37 centímetros de agua y su presión de distensión, o sea, ese driving pressure, está en 32 centímetros de agua. Y se le colocó un PIP de 5 centímetros de agua. Si multiplicamos esto, ¿cuánto está el poder mecánico? Multiplicado todo esto, nos da que tiene un poder mecánico de 19.7 julios por minuto. ¿Está bien o está mal? Está muy mal. Está muy mal porque si se trata de pulmones sanos, no deberíamos ventilarlo con más de 12 julios por minuto. Este es un paciente que tiene pulmón enfermo. Entonces, aún con los pacientes con pulmón enfermo, el poder mecánico idealmente no debería ser superior a 17 julios por minuto. En este momento está siendo ventilado con 19.7 julios por minuto. Acá es un poder mecánico excesivo. ¿Qué se hizo? Pues bajar el volumen de aire corriente a 6 cc por kilo. Entonces vea cómo pasa de 640 a 380 cc o 0.38 litros. La frecuencia respiratoria se subió para tratar de lavar un poco más CO2. El volumen exhalado es el mismo, de 9.6 litros por minuto. Esta vez, como estamos utilizando volúmenes más chiquititos, también impacta en la presión en la vía aérea. Entonces pasó de 37 a 26 centímetros de agua. Y su presión de distensión ahora quedó en 19. Recordemos que la presión de distensión es la resta de la presión plató menos la presión de PIP. Y se mantuvo PIP en 5. ¿Y qué resultó con esos cambios? De bajar el volumen de aire corriente y subir la frecuencia respiratoria, que ahora tenemos un poder mecánico de 15.1 julios por minuto. O sea, con esos pequeños cambios sutiles se pudo reducir el poder mecánico en casi un 20%. En casi un 20%. Recuerde que
un salto de 5 julios por minuto se asocia con la mortalidad, con la duración en ventilación mecánica, con la estancia en cuidado intensivo y con la estancia hospitalaria. Aquí, pasar de 19.7 a 15.1, prácticamente se dio una reducción de casi 5 julios por minuto. Y con solo esos cambios, se va a impactar positivamente en el pronóstico. ¿Y qué otras estrategias más tenemos para reducir el poder mecánico? Utilizar otras estrategias ventilatorias como con esta paciente afectada por COVID-19 con un pulmón completamente blanco. Se pronó y se dejó en el modo APRV, que es un modo de ventilación neumoprotectora. Y en grado superlativo, cuando hay que suministrar más de 30 julios por minuto, probablemente tenemos que pensar en esta alternativa, que es meter al paciente en ECMO. Ya cuando el paciente está en ECMO, el ventilador incluso se puede apagar para reposar los pulmones del paciente. O, si no apagar completamente, utilizar presiones relatentes bajas, volúmenes relatentes chiquititos, y de esta forma mantenemos cierto movimiento mucociliar sin forzar demasiado unos pulmones que están muy enfermos para permitir la curación del distrés respiratorio por el COVID-19. Y realmente la estrategia de ECMO exige un alto expertise, un equipo multidisciplinario, equipo de enfermeros y enfermeras muy bien entrenados, junto con la labor de perfusionista, junto con la labor de los médicos a cargo del paciente y por supuesto del terapista respiratorio. Es el último peldaño y más allá de eso ya no hay ninguna otra opción para salvar a los pacientes con distrés respiratorio. Bien, para terminar, estos serían los mensajes que quiero dejarles para llevar a casa. Los mensajes para llevar a casa quizás son los que más nos revolotean en la cabeza después de cierta cantidad de tiempo. Hay muchos conceptos que hablamos ahora, quizás la mayoría se le van a olvidar, pero al final, en esta fase de mensajes para llevar a casa, es para recordarles cuáles son los puntos más importantes que debe de aprender y de recordar a largo plazo. Número 1, que cuando hablamos de síndrome de distrés respiratorio no estamos hablando de una entidad que es homogénea, sino que afecta de forma heterogénea los pulmones. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver un paciente con un distrés respiratorio. Tomográficamente se ve como en las partes inferiores, en las partes dorsales, el pulmón está completamente colapsado, consolidado, no se puede reclutar. Pero hay algunas áreas, por ejemplo acá, en las zonas medias y acá también, que son alvéolos reclutables. Y observen cómo en la parte ventral hay alvéolos prácticamente normales. Esto no se había dado cuenta hasta que se introdujo la tomografía. Antes, cuando se veía la radiografía de tórax portátil, al ver de que los pulmones están blancos, la concepción era de que los pulmones están homogéneamente afectados, tanto adelante como atrás. Pero hoy en día con la tomografía, al ser un estudio bidimensional de un corte que es bidimensional, entendemos de que se trata de una enfermedad heterogénea. Y recuerden, los dos ingredientes para lesionar el pulmón serían una afectación heterogénea de los pulmones, como se ve en los pacientes con distrés respiratorio, y el segundo ingrediente es cuando aplicamos alta energía, alto poder mecánico. Ahora con el advenimiento de la tomografía, sí sabemos de que distrés respiratorio en realidad es una afectación heterogénea y difusa. Difusa porque afecta a los dos pulmones, afecta adelante y atrás, derecha e izquierda, arriba y abajo.
pero sin lugar a dudas, las zonas de declive son las más afectadas, como se ve claramente y nítidamente en esta tomografía. Otro concepto importante, mensaje para llevar a casa, es que el síndrome de distrés respiratorio se asocia con un grave, muy grave trastorno de intercambio gaseoso, sobre todo en la oxidación, porque los pulmones son tiesos, rígidos, pobre distensibilidad, radiológicamente son pulmones blancos y difíciles de oxigenar. Es de gran reto para el clínico. Otro mensaje para llevar a casa es que se ha propuesto un montón de estrategias ventilatorias, un montón, pero muy pocas estrategias realmente han demostrado que son eficaces para reducir la mortalidad. Y como decía el doctor Martin Tobin, la ventilación mecánica ya ha llegado a un límite en que por tecnología ya no puede reducir más la mortalidad. Ahora está la pelota en el lado de la cancha de los médicos tratantes y los terapistas. Los ventiladores actuales son demasiado versátiles. Lo que usted pida, los ventiladores le puede ofrecer. Programación, tiempo, volúmenes, flujo, lo que usted quiera. Pero introducir más modo ventilatorio ya no va a tener ningún impacto. Y otra cosa, no existe un modo ideal todavía para ventilar a los pacientes con síndrome de distrés respiratorio. Algunos se aferran a que la ventilación en presión control es mejor en comparación con volumen control, pero realmente depende mucho del conocimiento del que está haciendo la programación y con qué cuidado está programando para lograr la mejor sincronía, la mejor neumoprotección. No hay realmente un modo ventilatorio ideal, no existe. Y para cada paciente no hay una receta de cocina, no hay un algoritmo que encaje absolutamente todo, no hay una talla única en ventilación mecánica. Y observen ustedes lo interesante que es actualmente con los pacientes de distrés respiratorio por COVID. Aquí usted puede ver dos ventiladores contiguos de dos pacientes contiguos en dos cubículos en la unidad de cuidados intensivos. Y se ve claramente cómo en este paciente, el del lado izquierdo, tiene pulmones tiesos y está siendo ventilado con el modo APRV. Y acá es otro paciente con COVID, pero que ya está saliendo y ve pulmones lindos, pulmones complacientes y se le está ventilando con el modo espontáneo. Esto es lo interesante de los pacientes con COVID, a pesar de que hay un germen común, pero la afectación, la gravedad es muy distinta y también la evolución. Entonces recuerden las estrategias de neumoprotección, evitar los volúmenes de aire corriente excesivos, no pasar de los 6 a 8 cc por kilo de peso ideal. Recuerde que los pulmones no se engordan con el peso, los pulmones están atrapados dentro de una jaula ósea, no se puede distender. Evite la aplicación de presión meseta excesiva, o sea, una presión meseta no mayor de 28 centímetros de agua. Buscar la titulación de PIP. Recuerde que no existe un algoritmo universalmente efectivo para encontrar el PIP idóneo. De hecho, no existe el concepto de PIP ideal. Hay que buscar el PIP que le calce mejor al paciente en ese momento, en esa condición actual. Y puede ser cambiante. Hoy, con 8 centímetros de agua, el paciente está muy bien, pero quizás mañana necesite un poquito más o quizás ya se puede desescalar el valor del PIP. Hay que estar pendientes de la evolución. Y lo otro de estrategia de neumoprotección es titular la presión de distensión o driving pressure, ojalá no más de 15 centímetros de agua. Ciertamente en los pacientes con distrés respiratorio, manejar un driving pressure
de 15 centímetros de agua es a veces literalmente imposible. Entonces, en estos casos, lo que se trata es que en caso de ser mayor de 15 centímetros de agua, que no sea mucho más de 15 centímetros de agua. Ojalá no más de 20 centímetros de agua. Y lo último, y fue lo que más insistimos, un poder mecánico semejante, lo más cercano a 12 julios por minuto o menos en pulmones sanos. En pulmones enfermos, este poder mecánico todavía se puede subir un poquitito más, pero idealmente no más de 17 julios por minuto. Y al final, todos estos conceptos tenemos que ponerlo en la práctica, porque solo estudiando, entendiendo los conceptos y poniendo en la práctica, los pacientes se van a beneficiar. Si no ponemos los conceptos, por ejemplo, el poder mecánico en la práctica, esto rápidamente se nos olvida y después estamos perdiendo una herramienta valiosísima de seguimiento, de pronóstico y de seguridad para los pacientes, como un llamado a la acción para el día lunes con su primer paciente, después de que lo intubaste, después de que ya lo conectaste al ventilador mecánico y ya ajustaste los parámetros, ya estás contento con esos parámetros, saque unos 30 segundos de tiempo, calcule el poder mecánico en ese paciente y esta es la mejor forma de entender y memorizar a largo plazo, aprender y recordar a largo plazo este concepto de poder mecánico. Muchas guías se han publicado, pero también no hay una talla única y a veces los comandos son difíciles de entender y se puede uno hasta enredar. Como analogía, si usted ve el piso de la unidad COVID, uno no sabe ni siquiera por dónde agarrar, si es por la franja verde, pero se cruza con la franja roja, es muy complicado y muy enredado. Por eso es que el primer día a usted le llama la atención y se queda viendo ese mosaico de como tablero de ajedrez, pero con total seguridad, después de 3 o 4 días está viendo eso, nadie vuelve a ver lo que está estampado en el piso porque sabe de que no tiene ninguna utilidad, ninguna funcionalidad, solo está de adorno. Bueno, muchísimas gracias a todos y espero haber utilizado la fluencia cognitiva, haber explicado lo más sencillo, lo más fácil de entender de este concepto que parece al principio muy espeso, pero que si usted lo entiende, le agarra el gusto, se trata de una herramienta poderosísima que va a impactar positivamente en su paciente. Muchas gracias.